Shalom, Javerim, shalom amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a su espacio Desbloqueando el Judaísmo del Nuevo Testamento, el judaísmo del Brit Hadashah. En esta ocasión con la segunda parte de nuestra serie acerca del nacimiento de Yeshua, conocido popularmente como el nacimiento virginal, y continuamos con la compañía de nuestro hermano, amigo More Elitzur. Shalom Aji, Mashlonja. Shalom, Radio El, Baruch Hashem, Akol Beseder. Estamos aquí listos para otro estudio de bendición, para ver lo que tiene que decir Hashem a través de toda esta información. Amén, amén. Oye, y primeramente darle gracias a todos nuestros amigos por la aceptación que ha tenido el primer vídeo. Muchas gracias por ese apoyo. Ya va por más de 1000 views. Así que muchísimas gracias por eso, por estar allí. Por favor, continúen apoyándonos, sobre todo con sus likes. Es muy importante sus likes y compartir estas, estas clases, estos vídeos con todos aquellos que ustedes saben que necesitan. Y si tú eres alguno de los que ha llegado a este vídeo y todavía no has visto el primero, pues ponle pausa a este y ve corriendo y ve el primero porque lo vas a necesitar para poder entender este y el próximo, porque vamos a tener, Besrat Hashem, una tercera parte debido a la profundidad de este tema que requiere de eh, muchísima explicación. Entonces, bueno, dicho esto, si no se han suscrito, suscríbanse, activan allí la campanita para que reciban todas las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden, como dijimos en el primero, estamos usando mucho material, entre ellos un excelente estudio de nuestro hermano el Moré Ben Barton, a quien le agradecemos infinitamente por el trabajo que hace y lo honramos aquí con esta mención a su trabajo. También agradecer al Moré Isaac desde Shema Israel en Cuba, que hizo la traducción al español, y a los que nos han preguntado acerca de todas estas herramientas y de todas estas citas y de todos estos trabajos investigativos. Pues no se preocupen, vamos a estar en el último vídeo, en la última clase vamos a estar poniendo un link de descarga para que ustedes se puedan descargar todas estas herramientas. También aquí en la descripción del vídeo vamos a estar poniendo los links para que ustedes puedan acceder y puedan ver todas estas herramientas. También por acá vamos a dejarles el vídeo de la primera parte de esta clase acerca del nacimiento virginal. Así que no se preocupen que vamos a, Besrat Hashem, a poner todo a disposición de ustedes para que después con calma todos aquellos de ustedes que así quieran pues se descarguen este material y lo puedan estudiar más a fondo, porque nosotros solamente estamos aquí usando algunos elementos, no todos, porque si no esto sería demasiado largo. Pero bueno, creemos que con la ayuda de Hashem lo que vamos a usar es suficiente para entender al menos el fundamento y la base de este tema. Dicho esto, entonces vamos a entrar en materia, More. Vamos a hacer una recapitulación rapidito de lo que estuvimos viendo en la primera parte. Analizamos primeramente que todo lo referente al tema de Mashiach pertenece a la parte profunda, oculta de la Torá, que como tú bien decías en la clase pasada, pues solo Hashem, cuando Él determina que es el tiempo para revelar estas cosas, pues permite que sea revelada a ciertas personas. O sea que tenemos que estar conscientes que estamos tratando un tema de mucha profundidad, no puede ser tratado a la ligera, y que nosotros lo que estamos haciendo es poner a disposición
de la audiencia, pues los elementos que vamos encontrando en nuestro estudio. Ponemos sobre la mesa los datos, las fuentes y que, bueno, cada cual entonces eh, saque sus propias conclusiones después que tenga todo esto a la mano, ¿no? Si alguien, después de analizar todo esto, pues decide seguir creyendo de la misma manera que creía antes, pues Baruch Hashem, nosotros no tenemos problemas con eso. Y si alguien Quería, y si alguien, sí, ya te dejo, y si alguien, pues, después de analizar todas estas evidencias, pues, llega a la conclusión de que debe cambiar su manera de pensar con respecto a esto, pues, Baruch Hashem también. Nosotros simplemente hacemos esto, ponemos las evidencias y cada cual, pues, llegará a su conclusión. solamente quería mencionar que algo que dice Nachmanides que tenemos que aplicar y si realmente creemos en la Torá, si creemos en Hashem, y le voy a decir rapidito, es corto. ומן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה שאין לאדם חלק בתורה משה רבנו עד שנאמין בכל דברינו. Entonces le voy a traducir que solamente para que lo escuchen, que yo no estoy inventando esto. De los grandes milagros públicos se reconocen los milagros ocultos, que son el fundamento de toda la Torá. Uno no tiene una parte en la Torá de Moshe Rabbeinu hasta que cree que cada evento, proceso, es milagroso. Es decir, que si uno no cree que Hashem, todo lo que hace es en los milagros que él ha hecho en la creación, que está escrito en la Torá, no tiene parte en la Torá. Ahora, si alguien no entiende algo y no está de acuerdo con una interpretación, eso está bien. Podemos tener diferentes perspectivas y llegar a diferentes conclusiones. Pero hay gente en el Internet que burlan de las cosas de Hashem, de los milagros, y se quieren disfrazar como si son algo que no son. Yeah. El que no cree en los milagros de Hashem no tiene parte en la Torah de Hashem. Y yo invito a los escuchantes que no ponen atención a las personas que solamente están en las redes sociales para disfrazarse como si son algo que no son, para atacar a la palabra de Hashem y el carácter de Hashem o al carácter de Mashiach. Nosotros creemos que Hashem puede ser lo que él quiere. Yeah. Él es eterno, infinito, y toda la Torá tiene historias de milagros y cosas que son sobrenatural. El que no cree en eso, antes, esto es el warning, este programa no es para ustedes. Yeah. Esto es para la gente de fe. Alguien, lo repito, si no está de acuerdo con una interpretación, eso es diferente. Uno puede tener diferente óptica, pero el que no cree que Hashem tiene poder sobre la naturaleza, esto no es para usted. Exacto, exacto. El hecho de despertar cada mañana ya es un milagro, mi hermano. Cada respiración que hacemos es un milagro. Entonces, de acuerdo completamente. Es así. Bueno, también estuvimos viendo en la primera clase, o mejor dicho, nos basamos en el texto, la profecía de Isaías capítulo 9, hablando acerca de este niño que tenía que nacer. Hicimos todo este análisis, mostramos los comentarios, las interpretaciones acerca de la famosa letra mem cerrada que está allí aparentemente fuera de lugar y demostramos cómo el judaísmo entiende que no solamente eso está hablando del rey Esquiahu, sino que también está hablando de Mashiach. Lo mostramos y entonces a partir de allí pues vamos a continuar en la oportunidad de hoy
analizando lo que consideramos que también es necesario esclarecer para poder entender este tema, ¿no? Y es, More, la idea que hay popular de creer que la narración de los evangelios en cuanto a este tema del nacimiento de Yeshua está influenciada por las culturas paganas, como si fuera una copia de los nacimientos de, digamos, de los dioses mitológicos o de los héroes de las diferentes mitologías, culturas antiguas paganas, ¿no? Se tiene esa creencia popular de que los evangelios hicieron esta copia, ¿no? Lo cual vamos a demostrar en el día de hoy, Besrat Hashem, que nada más lejos de la verdad, ¿no? Vamos a Sí, mostrar. es interesante esa acusación porque la Ya, palabra dice lo opuesto. En 2 Corintios 11:14 habla de que el adversario es que está haciendo las imitaciones y tratando a parecerse como un ángel de luz. Es decir, cualquier cosa es al revés. Son correcto. los paganos que siempre están imitando las cosas de Hashem. Ya. Pero vamos a ver. Tenemos que mostrarlo para que nuestros amigos, nuestros hermanos lo vean, porque se creen muchas cosas que se dicen, pero no se va a la fuente, no se busca, no se estudia. Hay que ir y ver si realmente eso que se está diciendo es cierto, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, vamos a mostrar algunos, no todos, algunos ejemplos, pero van a ser suficientes de cómo narran las mitologías antiguas estos nacimientos para que veamos que no tiene absolutamente nada que ver con la manera en que lo narran los evangelios. Y después de esto, entonces vamos a mostrar de dónde sí sale la narrativa de los evangelios en cuanto al nacimiento de Yeshua, que es de la Torá, que es del judaísmo. Como siempre decimos, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es un libro judío, por lo tanto, los discípulos de Yeshua, los primeros creyentes, todos judíos, pues por supuesto que no se les ocurrió copiar ni tuvieron ningún tipo de influencia pagana, sino que siguieron su cultura, siguieron su judaísmo, su exégesis. Y este tema también está basado en la Torá, que está llena de ejemplos de nacimientos milagrosos. Entonces, vamos a comenzar con esto, vamos a compartir la pantalla Yala. y vamos a ver, ahí está. Primero, vamos a comenzar con este comentario de este erudito Raymond E. Brown en su obra El nacimiento del Mesías, que dice, son algunos de estos nacimientos divinamente engendrados, realmente paralelos a la concepción virginal de una unión no sexual de Yeshua descrita en el Nuevo Testamento, donde Miriam no es fecundada por una deidad o elemento masculino, sino que el niño es engendrado a través del poder creativo del Espíritu Santo. Estos paralelos involucran consistentemente un tipo de hieros gamos donde un varón divino en forma humana o de otro tipo deja embarazada a una mujer, ya sea a través de relaciones sexuales normales o mediante alguna forma sustituta de penetración. En resumen, no hay ningún ejemplo claro de concepción virginal en el mundo o en las religiones paganas que plausiblemente podría haber dado a los creyentes judíos del primer siglo la idea de la concepción virginal de Yeshua. O sea, él está diciendo claramente, como se lo puse ahí en negritas, este es una persona estudiosa de este tema,
que no hay. Cuando se estudian las diferentes narrativas de los nacimientos de las culturas paganas, no hay un paralelismo, no hay un ejemplo claro donde tú puedas ver el tema de la concepción, perdón, virginal de alguno de estos falsos dioses o héroes mitológicos, sino que siempre hay un elemento de, digamos, de unión física, todo lo contrario a lo que se cree popularmente, ¿no? Entonces, vamos a verlos uno por uno, algunos de estos ejemplos, los más clásicos. Y bueno, tengo que decir que esto a mí me toca personalmente porque, More, a mí me gusta hablar con conocimientos de causa y yo, gracias a Hashem, tuve la oportunidad por mi, digamos, mi carrera profesional secular, cuando estudié, pues esto fue una de las cosas que tuve que estudiar profundamente, todo el tema de las mitologías y de las culturas antiguas, o sea que bien, Ujú, conozco bien este tema porque lo estudié para poder ejercer mi profesión secular, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que, como la palabra lo dice, esto es mitología. Estos personajes no existieron. Son leyendas, es mitología, es por supuesto también religión, es algo cultural de esas civilizaciones antiguas, paganas. Pero partiendo de ahí, de que esto no es algo que no fueron personas que existieron, en su gran mayoría, porque también traigo un ejemplo de alguien que sí existió, es un personaje histórico que no queda duda de que sí existió, a quien se le atribuye supuestamente un nacimiento de este tipo, pero vamos a ver que no es así. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con Horus o Apolo, como se conoce tanto por los griegos como por los romanos, porque hay que entender también y hay que saber que la cultura romana no es original. Los romanos copiaron de los griegos cuando los conquistaron y simplemente cambiaron los nombres de los dioses y de las cosas. ¿Ya? Así se narra el tema del nacimiento de este falso dios. Y según Plutarco, sobre Isis y Osiris, el dios egipcio Horus, llamado Apolo por los griegos, nació de la diosa Isis después de que ella volviera a reunir a su marido asesinado Osiris, excepto el miembro masculino. Usó su magia para hacer otro y concibió a Horus. Conclusión, este relato, que es realmente grotesco, que es mítico, mitológico, no se refiere a un nacimiento virginal porque estamos hablando de que supuestamente ella como que hace resucitar a su marido. O sea, tiene que haber una unión física con su marido de esta llamada diosa egipcia, a quien los romanos también, como hicieron con los griegos, copiaron la, la mitología, la religión y cambiaron el nombre. O sea que en cuanto a este dios egipcio, de uno de los famosos, no hay elementos aquí de concepción o nacimiento virginal, sino que hay pues un contacto físico, de alguna manera. Seguimos. El famoso Hércules o Heracles, como lo conocen los griegos. Dice, según la tradición, Hércules fue hijo de Zeus y Almena, una mortal descendiente de Perseo. Zeus, enamorado de Almena, tomó la apariencia de su esposo anfitrión y pasó una noche con ella. Ahí está claro, engendrando así a Hércules. Era la esposa de Zeus. Al enterarse de la infidelidad, intentó obstaculizar su nacimiento y lo persiguió toda su vida. O sea, conclusión, este niño, este personaje mitológico, Hércules, es resultado de una relación adúltera y no es nacido de una virgen, ¿ya? Y esto pasa en toda
la mitología griega, Zeus adopta diferentes formas, a veces de serpiente, a veces de otro animal, a veces de lluvia, y termina teniendo una relación, o sea, hay un, no sé si me hago entender, siempre hay el elemento del contacto físico con la mujer y entonces la mujer concibe, ¿no? Recordando siempre que esto es mitología, ¿ya? Esto no es algo Pero, que ocurrió, pero la narrativa, ajá. que es lo que quiero que se entienda, la narrativa de estos nacimientos incluyen una relación física, ¿ya? O sea, no vemos por aquí ningún paralelismo con la narrativa de los evangelios en cuanto al nacimiento virginal. En este Y caso, aún podemos decir que aún es en mitología, leyendas, están basados en un aspecto de ángeles caídos, demonios y ya, leyendas de cosas que, aunque están, es una distorsión, es una mentira, podemos decir que viene de cosas que también en la Kabbalah y en los profetas y en la Torá están hablando por otra óptica, la óptica de Hashem, la óptica de los que son fieles al Dios de Israel, del Creador. Entonces, lo que como estás explicando no es lo mismo, es del otro lado. No, yo digo, no solamente algo que realmente no es verdad, porque ¿qué hacen estos ángeles y demonios? Una distorsión, porque son del adversario. Entonces, pero aún yo pienso que da prueba de lo que dice la Torá y los profetas, aún cuando el enemigo está mintiendo y con las mentiras de las culturas de las otras naciones, aún eso da testificación a es, Hashem. como dijiste al principio, Rambam habla de eso. Rambam Maimonides ya, habla bien claro de cómo llegó la idolatría de las naciones, la historia y el desarrollo. Rambam, que no es cabalista, que él es alguien que trata de quedarse con el Peshat, y aún él habla de estas cosas, de las naciones llegaron a ese nivel de idolatría porque hay algo, un origen que viene de ángeles caídos. Pero exacto, eso es por otro tema, solamente para... sí. No, y vamos a tocar un poquito al final, pero es como dijiste al principio, ellos son los que copian, ¿ya? Exactamente. Ellos Eso es son los que copian. Esta mitología es una mentira, pero es una copia de algo que es la fuente original que proviene de Hashem, ¿no? Entonces, así pero es. lo importante es entender que la narrativa de estos supuestos nacimientos, de estos supuestos dioses o héroes, o llámesele como quiera, no vemos en ellos ningún paralelismo con los evangelios en cuanto al nacimiento virginal, porque siempre hay un elemento de contacto físico Sí, con un dios, un ángel caído, con lo que sea. ¿Ya? exactamente. Otro ejemplo, Atis. Dice así, según la descripción de Grecia, de Pausanias, Atis era el dios frigio de la vegetación. Su historia de origen comenzó cuando los dioses olímpicos castraron a Agdistis, un demonio andrógino. Fíjate qué interesante. El miembro masculino de este supuesto demonio fue desechado y creció hasta convertirse en un almendro. Cuando Nana, la hija de un dios del río, puso algunas almendras en su pecho, desaparecieron y ella quedó embarazada. Después abandonó al niño que luego fue criado por una cabra, ¿no? Esta es la mitología, la narrativa de cómo nace este supuesto dios Atis. Por tanto, la conclusión es que esta historia, vemos de nuevo que involucra al miembro masculino de un ser. En este caso, interesantemente, es un demonio, ¿no? Hablando de la copia de esta historia de los ángeles caídos, ¿no? Pero vemos otra vez de que se necesita el contacto físico con la parte masculina para que se conciba el nacimiento, ¿no?
Otro, Dionisio, conocido también como Baco, Liber, el dios griego también, dios del vino, dios también de la fertilidad, etcétera. Dice, eh, el llamado dios del vino y la vegetación tiene diferentes relatos y tradiciones con respecto a su nacimiento. Que esto es otra cosa, More. En estas narrativas no muchas veces no se ponen de acuerdo, hay diferentes Ujú. maneras y diferentes relatos que se contradicen. Sin embargo, cuando vamos a los evangelios en cuanto a este tema del nacimiento de Yeshua, no ocurre esto, ¿ya? Entonces dice, la narración del nacimiento dada por Cayo Julio Higinio, aproximadamente entre el 64 y el 17, en Fabulae 117. Dice que Dionisio era hijo de Júpiter, Júpiter es Zeus, solo que los romanos le cambiaron el nombre, y Perséfone. Después de que el Liber fuera destrozado, Júpiter puso los fragmentos de su corazón en una bebida y se lo dio a Semele, una de las muchas amantes de Zeus, que quedó embarazada. Esta es la primera versión, ¿ya? Más, digamos, mitológica, dice que fue por tomar en una bebida fragmento del corazón. Pero está diciendo de que esta mujer era amante de Zeus. Por lo tanto, cuando Exactamente. te dice que es amante es porque hay una relación, ¿ya? Exacto. Ahora, en otra versión, Zeus se traga el corazón y luego engendra a Liber por segunda vez con Semele. El poeta griego Nonus da una narración del nacimiento en la epopeya dionisíaca, describiendo cómo Zeus tomó la forma de una serpiente y forzó a Persofonea. Yo cambié aquí, la palabra que venía aquí era otra, la palabra que no vamos a decir aquí para que YouTube no nos Exacto. cancele el vídeo, por eso la cambié por forzó, pero ya ustedes saben de qué tipo de palabra me refiero. O sea, hubo un contacto físico a la fuerza, según esta otra narración, porque hay diferentes narraciones, siempre hay un contacto físico. Por lo tanto, la conclusión es que los mitos son contradictorios y sin embargo se dice que Semele, en este caso de Dionisio, era una consorte o un amante de Zeus, por lo tanto, tiene que haber contacto físico. Lo más aquí lejano de un contacto físico es el tema de haber bebido en una bebida pedazos del corazón, pero ves que no tiene nada que ver con la narrativa de los evangelios, como popularmente se cree, ¿no? Krishna, vamos para los hindúes. Krishna Haritas nace de Baki y su esposo Vasudeva del clan Yadava en Mathura. Según los textos hindúes, Vishnu Purana, y me perdonan los amigos de la India, yo no sé pronunciar esto correctamente, pero bueno, Devaki tuvo 7 hijos antes de Krishna, convirtiéndolo en el octavo hijo. Por lo tanto, en cuanto a este dios hindú, sus padres están casados y tuvieron hijos antes de Krishna, o sea, no hay indicios de una concepción virginal, todo lo contrario, padres que están casados, pues hay una relación y tuvieron hasta 8 hijos. Otro de estos dioses, Mitra. La religión del misterio romano se centró en Mitra, basada libremente en el dios zoroastriano Mitra. Fue popular alrededor del siglo I al IV después de la era cristiana y por eso traje este ejemplo porque en cuanto al tiempo está ubicado, coincide con el tiempo de Yeshua y los emisarios. Entonces de pronto alguien pueda decir, no, en el caso de Mitra sí hay una influencia en los evangelios porque coincide, ¿me entiendes? Con el tiempo. Pero fíjense. No sobreviven narraciones escritas o teología de esta religión. Solo hay referencias pasajeras en inscripciones y referencias en la literatura tanto griega como latina. Se le representa como nacido de una roca mientras usa un gorro frío. Por lo tanto, la conclusión es que
Si es nacido de una roca, pues más fácil todavía. Nada que ver con concepción virginal y no hay manera de cómo comparar esto con los evangelios y decir de que los evangelios fueron influenciados por este tipo de paganismo, ni mucho menos. Y desfortunadamente, el cristianismo greco-romano, la religión, la sistema que veamos establecido antes de Constantino, pero con él Ujú. firme, ellos sí mezclan sus interpretaciones y su entendimiento de todo el pacto renovado. Entonces los antimisionarios fácilmente, no hay que ser educado ni tienes que estudiar para, desfortunadamente, para argumentar contra la teología e interpretaciones del cristianismo greco-romano. Yo quiero hacer la diferencia. Ahí puedes encontrar un montón de conexiones con esto, pero para nosotros estamos hablando específicamente del pacto renovado sin las interpretaciones y entendimiento del mundo greco-romano. Correcto, Eso fue escrito por judíos. Uno puede decir otro grupo de judíos, un grupo de judíos diferente que tienen diferentes pensamientos, pero no tiene nada que ver con esto. Esto viene después por los gentiles que vienen de esas culturas, que ellos quieren entender el mensaje de Israel a través de su cultura. Pero eso no es el origen de lo que dice el pacto renovado y como dijo Rabbi antes, vamos a ver eso después. correcto. Sí, no es lo mismo la interpretación que ellos hicieron que lo que está en la mente de los discípulos, la mente judía a la hora de narrar esto, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que traje digamos, más mitológicos, ¿ya? Pero vamos a dar un ejemplo de un personaje histórico que sí existió, que no queda duda de que existió, pero se le atribuye también un nacimiento, digamos, especial, ¿no? Y me refiero a Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Dice así, se cuentan historias contradictorias sobre la concepción de Alejandro Magno en Vidas Paralelas de Plutarco. Él escribe que la noche antes de que Filipo consumara su matrimonio con Olimpia, la madre de Alejandro, ella tuvo un sueño en el que un rayo golpeaba su matriz y se desataba un fuego que luego se extinguía. Más tarde la encontró durmiendo junto a una serpiente, quizás una forma de Zeus, y pensó que era la pareja de un ser superior. Entonces, en primer lugar, aquí hay una contradicción, porque la primera narrativa en cuanto al nacimiento de Alejandro Magno se refiere a un sueño que tuvo la madre. ¿Ya? El padre de Alejandro la ve durmiendo con una serpiente. Y entonces él dice, bueno, quizás esto tiene que ver con Zeus, ¿ya? Pero es simplemente, ¿ves? Un sueño que ella tuvo, una interpretación de su esposo. Pero después hay una contradicción porque continuamos leyendo y dice, él informa que otros dicen que ella repudió la idea y dijo, Alejandro debe dejar de calumniarme ante Hera, la esposa de Zeus. O sea, ella misma, la madre de Alejandro, no estaba de acuerdo con esto que se estaba diciendo de ella, de que ella le había sido infiel al padre de Alejandro con Zeus y le estaba diciendo a su hijo, para de decir esta calumnia, ¿no? Porque Alejandro quería usar esto para mostrarse ante sus súbditos como alguien divino, ¿ya? Para lograr sus propósitos. Y entonces de aquí viene esta historia con Alejandro. Pero en conclusión, es un relato que tiene contradicciones, pero no se refiere para nada a un nacimiento virginal,
sino de que una supuesta relación romántica física entre la mamá de Alejandro y Zeus, que ella misma niega después, que ella misma dice: Alejandro, para de estar diciendo esto, de que tú eres hijo de Zeus, ¿tá? Porque esto no fue así, yo no le fui infiel a tu padre, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de que esto haya sido así, hubo una relación física. O sea, por ningún lado se dice que Alejandro nace de una virgen ni nada de eso. Entonces vemos que tanto en la parte mitológica como en la parte eh, de, digamos, ya un personaje histórico que sí existió, pues no tenemos indicios ni ejemplos de paralelismo con la narrativa del Brita Hadasha. Por lo tanto, Correcto. entonces, More, tenemos que hacernos la pregunta: ¿de dónde viene, cuál es el origen de la narrativa del nacimiento de Yeshua en los evangelios? Pues tenemos que ir, por supuesto, a la Torá, y Así es. es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Mira lo que dice este académico Bart Ehrman en su obra Uno que, y Jesús. Bart Ehrman está 100% en contra de todo fe. Ya, no estamos hablando de alguien, digamos, Ateo, ateo de todo ateo. exacto, es alguien ateo. Y mira lo que él dice: la afirmación de que Jesús simplemente fue inventado falla en todos los terrenos. Los supuestos paralelos entre Jesús y los dioses salvadores paganos en la mayoría de los casos residen en la imaginación moderna. No tenemos relatos de otros que nacieron de madres vírgenes y que murieron como expiación por el pecado y luego resucitaron de entre los muertos, pese a lo que los sensacionalistas afirman hasta la saciedad en sus versiones propagandísticas. O sea, eh, un ateo está diciendo: esto es propaganda, por mucho que digan esto no es así, no hay relatos en estas culturas paganas de nacimiento de madres vírgenes, ni mucho menos. ¿Ya? Me da risa porque él es 100% el académico, uno de los académicos más populares en los Estados Unidos, que va en contra fe, contra religión, contra muchas cosas que nosotros creemos. Pero aún él, con todo eso, no, él sabe que Yeshua fue una persona real y que el pacto renovado no habla nada de eso. Está viendo las evidencias en las narraciones. Es una Exacto. persona que compara y va y estudia y busca las fuentes Y él antiguas. es alguien, no solamente, él busca cómo atacar al pacto renovado, atacar fe a toda la Biblia. Él no cree en nada. Ya, Entonces, aún él no puede decir eso porque él ha visto que no hay nada ahí. no hay nada. Exacto. Entonces, vamos a pasar ya, visto esta primera parte y demostrado de que no hay ningún tipo de paralelismo con el paganismo, ni mucho menos. O sea, los escritores de los evangelios no se vieron influenciados por ningún tipo de paganismo. Otra cosa, como tú dijiste, es lo que se interpretó después. Exacto. ¿A dónde hay que ir? Pues hay que ir a la Torá, hay que ir a la exégesis judía, hay que ir al judaísmo, y vamos a empezar con Noah. No quise empezar con Adán porque eso, Adán Arishon ya es otro tema, pero todo el mundo entiende de que Adán pues también es como todo lo que Hashem hace, toda su creación es Si queremos sobrenatural. de hablar que nadie no cree en nacimiento milagroso, ¿de dónde salió Adán Harishon? Imagínate, o sea, Adentro del vientre de un madre. No. que Y por eso hay comparación del Adam Haajarón, el último hombre, ya, es decir, el hombre máximo que va a ser como rectificación del primer Adán. Con eso mismo podemos dar argumento. El primer Adán no nació de forma natural, de ninguno, pero vamos a dejar eso. Tenemos sí, suficiente. sí, vamos a empezar con Noah, ya con ejemplos un poquito más normales dentro de lo
dentro de lo milagroso, ¿no? Porque Adán, por supuesto, es el origen, incluso el surgimiento, podemos decir, el surgimiento del primer ser humano es milagroso, es sobrenatural. Entonces, ¿cuál es el problema con entender el nacimiento del Mesías? Pues, Y es el enfoque de Rav Shaul en toda su comparación con Mashiach. exacto. Está por todo el Britas Hadashah, la comparación Exactamente. de No tenemos que hablar de eso porque Rav Shaul mismo lo dice en Corintios 15, por todos lados. correcto. Bueno, Bereshit, Génesis 5, dice, Lamech vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noah o Noé, diciendo, este nos consolará en nuestras obras y en el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Hashem tiene maldita. Ok, el libro de Enoch, capítulo 4, dice así, Matusalén, Metushelach, tomó mujer para su hijo Lamech y ella le dio a luz un hijo varón. El cuerpo del bebé era blanco como la nieve y rojo como una rosa en flor, y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la lana, y sus ojos como los rayos del sol. Cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba muy llena de luz. Y cuando fue tomado de la mano de la partera, abrió su boca y alabó al Señor de la justicia. Su padre Lamec tuvo miedo de él y huyó y vino a su propio padre Matusalén, Matushelach, y él le dijo, he engendrado un hijo extraño, no es como un ser humano, sino que se parece a los hijos de los ángeles del cielo, y su naturaleza es diferente, y no es como nosotros, y sus ojos son como los rayos del sol, y su rostro es glorioso. Y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles. Wow, ¿qué te parece la manera en la que el libro de Enoch narra el nacimiento de Noah? Primero tenemos que decir que hay diferentes escuelas de pensamiento en el primer siglo. El judaísmo de hoy no es el judaísmo del primer siglo. Si viene de los fariseos, que era uno de los grupos principales, y Baruch Hashem, que sobrevivieron porque mantuvieron la Torá y la Amén. comunidad Amén. judía. Baruch Hashem, paz sobre todos los sabios de Israel. Pero no fueron los únicos. Teníamos dos grupos de sacerdotes, sacerdotes malos, fieles a los romanos, que son los saduceos, y un Sacerdotes grupo ilegítimos, vamos a llamar. ilegítimos, y otro grupo de sacerdotes justos, fieles a Hashem, y se escaparon a dos áreas, la Arabá, la región cerca del Mar Muerto, donde por coincidencia está ahí Juan el Bautista, Mm. y bueno, obviamente no fue coincidencia, y también en Damasco, que otra coincidencia es por ahí donde va Rav Shaul para perseguir al movimiento, pero eso por otro día. Pero lo que quiero enfocar es que los rollos del Mar Muerto, Sefer Hanoch, el libro de Enoch, Sefer Yasher, Sefer Yovlim, de los jubileos, todo eso son midrashim de los sacerdotes que los conocemos como esenios, pero realmente son los osim, los hacedores, también conocido como Oseja Torah, hacedores de la Torah, también conocido como Benei Or, hijos de luz, también conocido como los Evionim, los Evionitas. Todos esos nombres encontramos en el Pacto Renovado. Tal vez no lo traducen así o tal vez no te han dicho eso, pero obviamente lo que vemos en el Pacto Renovado, Yeshua y su movimiento toman de lo mejor de todos los movimientos. Es decir, Yeshua dice cuando alguien tiene una interpretación correcta, uno puede decir que Yeshua dice, aquí estoy de acuerdo con Hillel. Hillel lo explicó muy bien. Pero aquí estoy de acuerdo con Menachem, que fue el compañero de los Zugot
el último Zugot justo, es decir, la pareja de jueces del Sanhedrin, el Abdedín y el Nasi, Shammai no fue bueno para nosotros, de nuestra óptica. El último justo era Hillel y Menahem, que siempre estaban de acuerdo. Pero el punto es que lo que sobrevivió son los midrashim de los fariseos, las interpretaciones de los fariseos, y Baruch Hashem, repito, alegre que tenemos eso. Pero lo que se perdió fue la otra escuela de pensamiento, que solamente teníamos pedacitos en Josefos, en Filón, pedacitos teníamos, el pacto renovado, pero por coincidencia, no por coincidencia, por Hashem, Amén. cuando Israel, el Estado de Israel, iba a ser declarado como nación de nuevo, un par de semanas antes de la declaración, encontraron los rollos del Mar Muerto, que incluye todos estos diferentes Ajá. uh, midrashim o interpretaciones o leyendas de los sacerdotes justos de Israel. Y es ahí donde encontramos todos estos conceptos y el origen de lo que después veamos en el pacto renovado, porque ellos eran antes. Y el pacto renovado viene realmente después, la generación siguiendo Hillel y Menahem. Y toda esta literatura viene de esas generaciones antes de Yeshua. No que Yeshua está dependiendo solamente en eso, Yeshua es Mashiach, pero para enseñar que él está de acuerdo con los justos sacerdotes y siempre hemos tenido esto dentro del pueblo de Israel. Lo que pasó es que perdimos por mucho tiempo esto, pero igual como Hashem estableció la tierra de Israel, no una imaginación de un Israel espiritual que no tiene una tierra. Génesis 10 tiene establecido en la Torah que la tierra de Israel y la tierra de cada nación ya fue establecido desde el principio. Entonces, cuando Hashem restauró la tierra de Israel, también restauró otro pedazo de la historia del pueblo, muy importante. Ajá. Entonces, estamos viendo el origen de esto. Esta es la manera, esta es la narrativa que usa el Brit Hadashah, que usan los evangelios. O sea, no es para nada, no surge de ninguna mitología pagana, sino que viene de aquí. Correcto. Vamos a seguir aquí con Enoch y con esta manera en la que narra el nacimiento de Noé, de Noah, y dice, y ahora haz saber a tu hijo Lamech que el que nació es en verdad su hijo, y llámalo Noah, porque te quedará a ti, y él y sus hijos serán salvos de la destrucción que vendrá sobre la tierra. Es interesante de que Lamech, así como Joseph, estaba dudando de que era su hijo, ¿no? Es un ser humano. ¿Ya? Y dice, pero el nombre de Noé o de Noah fue llamado únicamente por su abuelo Matusalén, Metushelah. Su padre y todos los demás lo llamaron Menahem. Y es ahí donde entendemos la teología de consoladores en el pacto renovado, pero tenemos que dejar eso por otro día. Besrat Hashem. Dice, su generación era adicta a la hechicería y Matusalén temía que su nieto pudiera ser embrujado si se conocía su verdadero nombre, por lo que lo mantuvo en secreto. Menahem, Los consolador. judíos secretos, los Ya, hebreos secretos, ahí todo está. esto tiene un origen. Ese concepto del judío secreto, israelita secreto, hebreo, eso todo viene de los esenios, porque estaban perseguidos desde los tiempos de los macabeos. Se dividieron en dos grupos, los fieles esenios y los que se helenizaron, los saduceos. Ajá. Menahem, consolador, le convenía tanto como Noah
indicaba que él sería un consolador si tan solo los malhechores de su tiempo se arrepintieran de sus fechorías. Entonces, fíjense el paralelismo entre Yeshua y Noé, alguien que nace de una manera sobrenatural, alguien que su padre duda que es su hijo, alguien que lo llaman el consolador porque viene a hacer que los pecadores se arrepientan, que hagan teshuvah. O sea, el paralelismo es este, mis hermanos queridos, mis amigos, no es un paralelismo pagano ni mucho menos. Y más de eso, que lo vamos a dejar para el próximo capítulo de esta serie. ¿Cuál es el propósito de la conexión de Menahem o Noah? Son los 7 leyes de Noah, pero no que son Benei Noah. Cada pagano es un Benei Noah. Todo ser humano, cada gentil, pagano, adorador de demonios, son descendientes de Noah. Es cierto que Hechos 15 da paralelo de los 7 leyes de Noah que vienen de Parashat Noah. Génesis capítulo 9 tiene todo eso. Pero para el pacto renovado llama a los discípulos de las naciones Bene Abraham, porque para nosotros, siguiendo de la escuela de o el último Sanhedrin justo antes de Yeshua, Menahem y Hillel, creían en el lugar del Ger Toshav, el mismo 7 mandamientos para empezar, pero incluyéndolos como hijos de Abraham y no excluyéndolos como la casa de Shammai y los saduceos. Y es por eso que forzaron a Herodes y toda su familia a la conversión por espada, circuncisión por espada. Todo eso tiene que ver con el contexto de el propósito de este nacimiento, esta conexión con Noah, pero por otra óptica, la óptica de los sacerdotes justos. Pero hay más. Tú nos traes más ejemplos de este origen, de estos nacimientos sobrenaturales, que hay que decir que no es nada nuevo para nosotros. La Torá está llena de ejemplos de este Exacto. nacimiento. Acabamos de ver el Noah, pero vamos a seguir. Nos traes más ejemplos acá, usando también a Noah. Algunos días después, mi hijo Metusalén tomó esposa para su hijo Lamech y ella quedó embarazada de él y dio a luz un hijo. Su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como la flor de una rosa. Y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la llana y sus ojos hermosos, como Apocalipsis, muy similar. Y cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba muy brillante. Entonces se levantó en manos de la partera, abrió su boca y conversó con el Señor de la justicia. Entonces su padre Lamec tuvo miedo de él y huyó y fue a su padre Metusalén. Y entonces su padre Lamec le dijo, disculpa, he engendrado un hijo extraño, diferente y distinto del hombre y parecido a los hijos del Dios del cielo, Bene Elohim, ¿Ya? y su naturaleza es diferente y no es como nosotros. Y sus ojos son como los rayos del sol, Apocalipsis, y su semblante es glorioso. Y yo, Enoch, respondí y le dije, el Señor hará algo nuevo, Briahadashá, en la tierra, y esto ya lo he visto en una visión. Y te hago saber que en la generación de mi padre, Yared, algunos de los ángeles del cielo transgredieron la palabra del Señor. Y he aquí que cometen pecado y transgreden la ley y se han unido con mujeres y cometen pecado con ellas y se han casado con algunas de ellas y han engendrado hijos con ellas y producirán
en la tierra gigantes, los Nefilim, no según el espíritu, sino según la carne, diferente como estabas diciendo antes. Eso viene en conexión de toda la mitología, de dónde viene la origen de ellos. Ya. Y habrá un gran castigo sobre la tierra y la tierra será purificada de toda impureza. Igual como ese primer siglo de lo que tenía que suceder en la tierra de Israel. Si vendrá una gran, si vendrá una gran destrucción sobre toda la tierra y habrá un diluvio y una gran destrucción por un año. Y este hijo que te ha nacido quedará en la tierra y sus 3 hijos serán salvos. Salvación. Esto se habla de esto, Pedro, Kefa, con él. Cuando muera toda la humanidad que está sobre la tierra, él y sus hijos serán salvos. Y ahora haz saber a tu hijo Lamec que el que ha nacido es en verdad su hijo. Y llámalo Noah, porque te será dejado y él, sus hijos serán salvos de la destrucción. Wow. El paralelo es increíble. Cuando Hanoc hubo hablado, esto es otra parte, cuando Hanoc hubo hablado al pueblo, el Señor envió oscuridad sobre la tierra y hubo oscuridad y cubrió a aquellos hombres que estaban con Hanoc. Entonces llevaron a Hanoc al cielo más alto. Sabe que el Zohar habla de todo esto. Ya. Tengo que tomar pausa. Para los que piensan que el judaísmo no estudia los libros de Hanoch, no han leído el Zohar y la Kabbalah, que sí hablan de todo esto, sino que no es algo abierto para los que no son iniciados. Continuamos. Entonces llevaron a Hanoc al cielo más alto donde está el Señor y él lo recibió y lo puso delante de su rostro. Y la oscuridad se fue de la tierra y la luz volvió. Y el pueblo vio y no entendió cómo Hanoch había sido llevado y glorificado a Dios. ¿Te parece como Yeshua le llevaron a los cielos? Ya. Eso no fue invención, eso ya es conocido en el mundo de Israel. Ajo. Y seguimos. Y encontró un rollo en el que estaba escrito el Dios invisible. ¿Quién más dice eso? Rav Shaul. Y todos se fueron a sus moradas. Hanoc nació el 6º día del mes de Sivan y vivió 365 años. Fue llevado al cielo el primer día del mes de Sivan y permaneció en el cielo 60 días. Y escribió todas estas señales de toda la creación con el Señor creó. Y escribió 366 libros y los entregó a sus hijos y permaneció en la tierra 30 días. Recuerda, Yeshua 40 días se permaneció con los emisarios hablando del reino de Hashem. Ya. Y fue llevado de nuevo al cielo el 6º día del mes de Sivan, el mismo día y ahora en que nació, la conexión con su nacimiento. Wow. Continuamos con Sefer Hanoch. Así como la naturaleza de cada hombre en esta vida es oscura, así también lo son su concepción, nacimiento y partida de esta vida, en que ahora fue concebido, en esa hora nació. Y en esa hora también murió Metusalán y sus hermanos, todos los hijos de Hanoc, se apresuraron y erigieron un altar en ese lugar llamado Ajusán, de donde Hanoc había sido llevado al cielo, y tomaron tornos para el sacrificio, convocaron a todo el pueblo y sacrificaron el sacrificio ante el rostro del Señor.
Ahora, otro nacimiento milagroso de la tradición de Hanoch. Recuerda que Hanoch significa educación, discipular. El nombre Hanoch está mencionado en la historia de Abraham Avinu en la Torá, cuando dice sus 318 hombres entrenados. Normalmente puede usar la palabra talmid o limud, pero usó la palabra hanijab, de la raíz de Hanoch. Pero no vamos a entrar en eso porque si no nos quedamos ahí. Pero todo tiene que ver, repito, con lo que sucedió con los macabeos, porque ser entrenados como Hanoch no es solamente entrenar en teología espiritual, pero también cómo defender y pelear. Y es por eso que los 318 hombres de Abraham, sus siervos, hicieron guerra espiritual y guerra física. Es ser un guerrero espiritual y físico. Y es lo que veamos con los macabeos, que eran sacerdotes. Y repito, esto viene de la tradición de los sacerdotes, no de los rabinos. Los rabinos, los fariseos, son sobre el pueblo común, los diferentes tribus y prosélitos. Los sacerdotes son los maestros de la Torá originales. Recuerda, Moshe y Aarón son levitas. Correcto. Entonces, Entonces, dice, hemos dime, visto, hemos visto dos ejemplos, el nacimiento de Noah y el nacimiento de Enoch, paralelismos absolutos con la narrativa de los evangelios en cuanto al nacimiento de Yeshua. Esta es el origen, y ahora vamos a ver un tercer personaje que nace de esta misma manera. y todas esas figuras están mencionadas en el pacto renovado como muy importante. Hanoch, Noah y ahora el tercer. Vamos Y allá. he aquí que la mujer de Nir, Sotonim, era estéril y nunca había dado a luz a Nir. Y Sotonim, estos nombres tenemos versiones hebreos y arameos, pero estos son las versiones que tenemos en español. Y Sotonim estaba en el tiempo de la vejez y en el día de la muerte. Y ella concibió en su vientre, pero Nir, el sacerdote, no había dormido con ella. No había dormido con ella desde Correcto. el día que el Señor lo había designado a la vista del pueblo. Vea eso, es muy importante. Un sacerdote tiene temporada, no permanente, pero es un pensamiento que quiero llamar la atención. Tiene una temporada que no va a estar en relaciones con su esposa. Recuerda cuando Moshe Rabbeinu va a Egipto, envía a su esposa, una de sus esposas, y a regresar a su padre. Y no reconecta con ella hasta después del éxodo. Esto no viene del pensamiento fariseico. Esto viene, repito, de los esenios, de los hijos de luz, Y los el, sacerdotes. y el papá de Yohanan Amabbil, Juan Bautista, que es sacerdote, Igual, otro está nacimiento milagroso en el pacto otro renovado, no nacimiento solamente era milagroso. Yeshua. Y él tuvo un tiempo que está alejado de su esposa porque está en su función. Ya, Exactamente. y hay un patrón aquí, More. La edad, ya son mayores, ya son ancianos, esterilidad de la mujer, presentación de un ángel, un anuncio de algo sobrenatural. O sea, hay un patrón que pasa con cada uno de ellos que se ve. Exactamente. Está bien claro. Wow. 100%. Y dice, y Sotonim se avergonzó. Gerpa, eso también se habla que está, Yosef quería cubrirla, no quería que se avergonzó la Miriam. Y Ujú. se escondió durante todos los días. Esconderse, míralo, todo el patrón, como dijiste. Ya.
sin que nadie del pueblo lo supiera. Igual lo que, bien parecido a lo que hace Yosef con Miriam. Y estaba a punto de dar a luz. Y Nir se acordó de su mujer y la llamó al templo para hablar con ella. Y Sotonim fue a Nir, su marido estaba encinta y a punto de dar luz. Y Nir la vio y se avergonzó mucho de ella, por decir, Misken, y le dijo, ¿qué es esto que has hecho, mujer? ¿Y por qué me has afrentado a la vista de todo el pueblo? Ahora pues, apártate de mí, vete a donde concebiste la vergüenza de tu vientre para que yo no manche mi mano por tu causa y peque ante la faz del Señor. Pausa. Veamos que la reacción de Yosef tiene que tener sentido. No, normalmente Yosef hubiera dicho lo mismo si no tenía un ejemplo antes Correcto. de que tal vez esto es de Hashem, mejor me quedo callado y espero si Hashem me envía un mensaje. Y ahora entendemos la reacción de Yosef 100% porque él tenía esto en mente. Wow. Él Yosef conocía. Tzadik, alaba Shalom, y no Yosef Harishon, no el primer Yosef, también va sobre él, sino estamos hablando de Yosef, el padre de Yeshua, que vamos a hablar de eso. Yeshua nace milagroso, pero Hashem usa un hombre y su nombre es Yosef. Correcto. Pero es un milagro, 100%, igual como acá, Nir es el padre. En este caso, él no sabe que es el padre. Interesante que, ¿Cómo? Vamos, bueno, terminamos primero, antes que hagamos preguntas. interesante que hay templo aquí. 100%. Pero recuerda, ¿dónde estaba? Bueno, le voy a decir después que termino leyendo para Ya, que... ya, 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 ya. Seguimos, seguimos. Sotonim respondió a Nir, su marido, diciendo, Señor mío, este es el tiempo de mi vejez y no había en mi juventud. Y no sé cómo ha sido concebida la indecencia de mi vientre. Nir no lo creyó, no le creyó. Y por segunda vez le dijo, aparte de mí, no sea que te agreda y cometa un pecado ante la faz del Señor. Y sucedió que cuando Nir hubo hablado con su mujer Sotonim, cayó a los pies de Nir y murió. Bien triste. Alaba Wow. Shalom. Menos mal que sabemos que Hashem recibe los justos y hay resurrección. Amén. Nir se angustió y dijo en su corazón, ¿pudo haber sucedido esto por mi palabra? Y ahora misericordioso es el Señor eterno, porque mi mano no estuvo sobre ella. Y el arcángel Gabriel, qué coincidencia, Wow. se le apareció a Nir y le dijo, no pienses que tu mujer Sofonim ha muerto por tu error, sino que este hijo que ha de nacer de ella es fruto justo y a quien yo recibiré en el paraíso para que no seas padre de un don de Dios. Y Nir se apresuró, cerró la puerta de su casa y fue a Noah, su hermano, y él contó todo lo que había sucedido en relación con su mujer. Y cavaron una fosa en secreto. Mira cómo tenía que mover en secreto. Hay tiempo para los hebreos en secreto, pero tiro esa pista para el futuro. Y cuando habían salido hacia el sepulcro, un niño salió de entre los muertos Sofonim, de Sofonim y se sentó en la cama. Y Noah y Nir entraron para entrar a Sofonim y vieron al niño sentado junto al cadáver con su ropa puesta. Y Noah y Nir se asustaron porque el niño estaba completamente desarrollado.
y habló con sus labios y bendijo al Eterno, al Señor. Y Noa y Nir lo miraron de cerca diciendo, esto es de parte del Señor, hermano mío. Y he aquí la insignia del sacerdocio estaba sobre su pecho y era gloriosa en apariencia. Y Noah le dijo a Nir, he aquí Dios está renovando la continuación de la sangre del sacerdocio después de nosotros. Y Noah y Nir se apresuraron y lavaron al niño y lo vistieron con las vestiduras del sacerdocio y le dijeron el pan sagrado y le comió. Y llamaron su nombre Malquisedec. Entonces aquí no están de acuerdo con la escuela fariseica de las tradiciones que tienen, es otra óptica, Ya. una óptica que es más cercano al pacto renovado. Y Noah le dijo a su hermano Nir, cuida a este niño hasta el momento en secreto, igual como Yeshua y Yohanan, porque la gente se ha vuelto traidora en toda la tierra. Y de alguna manera, cuando lo vean, lo matarán. Lo mismo que vemos en el pacto renovado. Lo mismo que veamos sobre no solamente Yeshua, pero también Yohanan, Hamatbil. Y en los rollos del mal muerto en el futuro podemos hacer muchas conexiones. El Mesías máximo del orden de Melquisedec va a venir de la casa de David y tiene que venir con uno de la casa de Aarón y van a tener un concilio de 12. ¿Te llama la atención? ¿Te Ya. recuerda de alguien? Ajá. Está claro. Está bien claro de dónde viene esta tradición. Seguimos. El versículo está escrito con un esto es ahora, eso viene de los esenios o los hijos de luz, mejor dicho, la tradición de los sacerdotes justos. Pero veamos aquí por un rabino sigue el pensamiento de los fariseos, que no está completamente separado, sino solamente dentro del pensamiento fariseico, solamente quedó estos pensamientos dentro de los Mekubalim, los cabalistas. Y no digo, hay cabalista moderno que es medio pagano. Yo digo del movimiento original. Ok. Como el libro de Zohar sí es algo sano. Es interpretaciones, no es escritura. No es escritura. Pero Rab Moshe de León en Sefarad preservó lo que es más anciano. Es decir, esta escuela de pensamiento también existe dentro de los fariseos, pero solamente que no fue todos, sino una minoría, podemos decir. Pero es algo que viene del tiempo del pasado, del origen de Moshe, de Aarón, una tradición que sobrevivió. Pero ¿qué dice? Simplemente con el texto. El rabino Samuel Glasser, que también es un académico, dice, el versículo está escrito con una paralelismo, o bueno, déjame primero leer el versículo. Estamos Ok. hablando de Bereshit capítulo 21, el primer versículo, y es en la parasha Vayera, y dice, va Adonai pakad et Sarah ka asher amad, vayas Adonai le Sarah ka asher diber. Visitó Hashem, visitó pakad. Ya. Lo va a explicar el rabino. Como había dicho, hizo Hashem. Lo va a explicar el rabino. Hablando de el nacimiento de Isaac directamente de la Torá.
Ahora no estamos hablando de midrashim, interpretaciones y leyendas, sino directamente al texto. El versículo está escrito con un paralelismo poético. Hashem pakad a Sarah, visitó o depositó a Ya. Sarah, y él cumple lo que prometió. La raíz pakad tiene un amplio rango semántico en la Biblia. En este contexto puede significar recordar, cuidar o visitar. La idea de que Dios visitó a Sarah va de la mano con el verbo hacer, asa, Mm. que se utiliza en el hemístico paralelo. Cuando tuvo lugar esta vista, Rambam dice, sugiere que debe haber ocurrido en algún momento entre la visita en el capítulo 18, cuando se anuncia el embarazo de Sarah, y cuando Sarah dio a luz en el capítulo 21 de Bereshit, ya que en ese pasaje Dios promete regresar. La alusión crítica a la vista de Dios a Sarah implica que el contacto con o la proximidad con lo divino era necesario para que ella concibiera. Wow. Esto no necesita ser entendido como algo sexual, al estilo de un dios seduciendo a una mujer humana. Eso es el paganismo. Como encontramos en los mitos griegos, como estamos hablando. De hecho, nada en la historia de Isaac implica lujuria para parte del ser divino, sino solo gracia hacia una mujer anciana y estéril, casada con uno de los fieles adoradores de Hashem. Y quiero repetir, la palabra pakad, picadón, también significa depositar. Hay una pista muy grande ahí. Está muy claro. Está bien claro. Y como tú dices, estamos hablando aquí ya del texto de la Torá en cuanto la narración del nacimiento de Isaac Abel. 100%. Entonces, ya expliqué, esa palabra pakad, pues de la raíz de picadón, depositar. Entonces Hashem depositó la semilla de Abraham. Es lo que está diciendo el texto. No mira lo que dice aquí el profesor Daniel Boyarín, un profesor judío israelí, religioso también. Entonces estamos viendo también por escuela de pensamiento rabínico moderno. Si somos honestos, veamos lo que va a decir ahorita. Es de notar que en el texto bíblico, el texto, no se dice que Abraham conoció a Sara, su esposa, después de la anunciación. Es posible que incluso haya existido entonces una tradición que sostiene que la concepción de Isaac fue enteramente por medio de la promesa o el juramento. El punto sería que Agar tuvo relaciones sexuales con un hombre para concebir, pero Sara no. Agar está haciendo él una comparación de lo que está diciendo Rab Shaul en Gálatas, pero vamos a hablar más de eso en el próximo, porque nosotros estamos estudiando este milagro por un propósito, no para idolatrar un milagro, sino que es el mensaje del milagro. Pero eso vamos a dejar para el próximo parte de esta serie. Correcto. Entonces, otro erudito de la época de Yeshua y los emisarios, Filón, dice lo siguiente: cuando nació la felicidad, porque Isaac significa, es decir, Isaac, Ya. dicen piadosa exaltación. El Señor me ha hecho reír, y quien lo oiga se alegrará conmigo. Abrid pues vuestros oídos, oh iniciados, y reciben los
sacratísimos misterios. La risa es alegría, yitzhak, y la expresión ha causado equivale a engendrado. De modo que lo que aquí se dice tiene un sentido como este. El Señor ha engendrado a Isaac. Clarísimo. Ni tengo que decir nada. Habla por sí mismo. Correcto. Wow. Y hermano, concluyamos con esto. Shnei Lujot Abrit. Vamos a poner ya el fundamento de la tercera parte de la próxima clase con respecto a esto. Pero antes, hemos visto claramente entonces de dónde sale, cuál es el origen de la narración del nacimiento sobrenatural de Yeshua en los evangelios. Lo hemos visto en Noah, incluso no tocamos a Adán porque está mucho más claro todavía, pero desde el principio esto es conocido ampliamente en la Torá, en la escritura, en la tradición, en el judaísmo. Noah, Enoch, incluso Melquisedec, todos citados en el Brit Hadashah, haciendo conexión mesiánica. Y por supuesto Isaac vino, ¿ya? No lo vamos a poner aquí, lo vamos a dejar más adelante, pero también está en Moshe, está en Jacob Avino, está en Joseph, está en todas partes este tipo de nacimientos milagrosos. O sea, el origen de esto es la Torá, es el judaísmo, no tiene nada que ver con el paganismo. Y fíjate, vamos a terminar con esto para dejarlo, como dije, abierto ya para lo que se viene en la tercera parte de nuestra serie, probablemente la última, ya terminemos con esta. Pero fíjense lo que dice Schneider Lujota Brit, que tú conoces, More, perfectamente, con respecto a Uno de Isaac. mis favoritos. Ya, dice, cuando Abraham estaba a punto de matar a Isaac, el alma de este último se fue volando para ser reemplazada más tarde por un Espíritu Santo de las regiones celestiales. Se sigue entonces que la vida de Isaac después de la caída, de la atadura, fue la vida de un ser humano que no se había originado de una gota de semen. ¿Cómo es esto? En primer lugar, el paralelismo con el Brit Hadashah es tremendo. Este comentario, esta exégesis en Shnei Oh, Luchot sí. es archiconocida en el Brit Hadashah. Lo que pasa es que no hacíamos la conexión con la exégesis judía, pero vemos de dónde sale todo esto, ¿ya? Exactamente. Y como tú dijiste, vamos a terminar con esto. Lo citaste al principio a Nachmanides, el, el que no cree en estos milagros, pues cómo va a tener parte en la Torá si Hashem es un Elohim de milagros, ¿no? De los grandes milagros públicos se reconocen los milagros ocultos, que son el fundamento de toda la Torá. Uno no tiene una parte en la Torá de Moshe Rabbeinu hasta que cree que cada evento, proceso natural de la vida, incluidos los nacimientos, es un milagro, es milagroso. Por eso, digamos, el Modéani cada mañana. Amén. Entonces, pues Hashem, en la próxima clase vamos a entrar más de lleno en esto último, cómo es el tema de que Isaac, Joseph, no fue engendrado por una gota de semen, cómo es esto, qué es lo que está queriendo decir. Pero creo que hasta aquí hemos cumplido con el objetivo. Resumiendo, pues la narrativa, la manera en que se narra en los evangelios el nacimiento de Yeshua no tiene para nada que ver con misticismo pagano, con culturas, religiones, mitologías paganas, sino
que su origen, como hemos visto, está en el judaísmo, está en la Torá, está desde el principio y está sobre todo en esta escuela, como dices tú, de pensamiento esenia de los sacerdotes legítimos, de donde estaba viviendo Johanan Amadbil, Juan Bautista, otro que nació de esta misma manera, lo vamos a ver también, y el lugar donde pues pasó un tiempo y se le envió a Rab Shaul para que organizara su mente y todo, terminara de organizar y de entender todas las cosas en ya el gran conocimiento que tenía, pero necesitaba estar en contacto con esta escuela de pensamiento para prepararse para lo que vendría después en su ministerio y todo lo que hizo después. Entonces, esto es necesario, esta es la raíz de todo, este es el origen de todo, para poder entender el tema del nacimiento de Yeshua y para entender todo el Brit Hadasha. ¿Cuál es el origen del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la exégesis que se usa en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la escuela de pensamiento? ¿Cuál es la influencia eh, que podemos ver claramente en el Nuevo Testamento cuando analizamos todas estas evidencias que hemos puesto a ¿Y cuál es disposición? el propósito? Eso va a ser lo que vamos a ver en el otro parte de esta serie, porque hay un propósito. No hay milagros tan solamente para que nosotros digamos, wow, qué bonito. Hay un propósito. Y hay más, hay una enseñanza a través de eso. Y es interesante, para dar una pista, Maimonides dice que los esenios y los saduceos, Beit Osin, esenio, la casa de los Osin, de los hacedores, y los Tzedokim, los saduceos, ¿qué pasó con ellos? Sabemos que los fariseos sobrevivieron y supuestamente los cristianos es lo que siguió los mesiánicos. Dice Maimonides que los sacerdotes, todas esas dos escuelas de sacerdotes, Betosin, los hacedores, y los saduceos, se convirtieron básicamente en Bnei Anusim, Interesante. Wow. que Tinok Shenishba, como un bebé secuestrado, porque no eran parte del movimiento fariseico. Entonces, esos otros grupos, ¿qué sucedió? Un grupo tenía que ser exiliado para dar expiación, vamos a decir, y otro es el causa del pecado. Los saduceos son la causa del pecado, no los fariseos. No que los fariseos eran perfectos, Claro. pero veamos que hubo muchos fariseos, discípulos y amigos de Yeshua. José de Arimateo, Gamliel, Nactimón, tenía fariseos amigos, algunos no buenos, Pablo, pero aún él se convirtió como amigo y soldado fiel. Eran los saduceos que tenían que ser cortados del pueblo, pero tenía que ser un grupo rectificar lo que hicieron mal. Y eso veamos en el pacto renovado. Yohanan, Hamatpil, Juan, el inmersor, el sacerdote de la casa de Aarón fiel. Entonces, esa pista de Maimonides es básicamente diciendo mi interpretación, que los sacerdotes, que también los hijos de David son sacerdotes en la escritura, pero vamos a dejar eso para que saben de lo que vamos a hablar en el próximo video. Correcto. Todos esos sacerdotes están se convirtieron en Anusim, y es por eso cuando llegamos a Isaías 66, que habla que los Coanim van a regresar de las naciones, y en Abdías dice bien claro que eso está hablando de Sefarad, pero vamos a dejar eso para Ya. próximo clase. Amén. Por eso es importante pues saber sobre todo el propósito de todo esto. Por eso es necesario estudiar, por eso es necesario conocer el contexto correcto, la historia, la exégesis correcta
Por eso es tan importante todo este trabajo que estamos haciendo. Y yo sé que nuestra audiencia, nuestros hermanos, amigos, ellos están esperando y quieren saber las respuestas del cómo, ¿no? Pero tranquilos que vamos a llegar ahí, vamos a explicarlo, vamos a explicar también el cómo desde la perspectiva judía, pero sin desenfocarnos en que lo importante, repetimos siempre, saber cuál es el propósito de esto. ¿Ven? Amén. Entonces, muchísimas gracias, More. Excelente como siempre. Bendecimos el nombre de Hashem. Gracias a Gracias, nuestros Rab. hermanos por estar allí, a nuestros amigos. Recuerden, por favor, sus likes. Suscríbanse si no lo han hecho y compartan con todos los que ustedes saben que están buscando y necesitando esta información. Sin más, que Hashem los bendiga, los guarde, que tengan un excelente día, una excelente semana y nos vemos Besrat Hashem en la tercera parte. Shalom Alejem. Nitro.